Muy buenos días, compañeros. Un gusto poderles saludar. Sean ustedes bienvenidos al curso de Derecho Civil 3. Estamos ya en la semana número 14 y el tema que nos corresponde abordar el día de hoy, pues es la partición de herencia. Entonces, sí, sí, ¿ya entré? Sí, ya entré. Ujú. Entonces, el objetivo de nuestra clase del día de hoy es de que ustedes pues conozcan y comprendan lo relativo a la partición de los bienes hereditarios, aplicando para ello los conocimientos ya adquiridos de la sucesión testamentaria y la sucesión intestada. Bueno, recordemos. En cuanto a la partición de la herencia, pues esta se encuentra regulada en los artículos del 1085 al 1107 de su Código Civil, ¿verdad? Entonces, en cuestiones pues muy generales, la partición de la herencia es varios sucesores, pues son cotitulares, ¿verdad? Como herederos o podría ser también legatarios de parte de alícuota, ¿verdad? De una parte alícuota de una herencia, pues se forma la comunidad hereditaria universal, que es esta de ser transitoria. Comienza a partir de la adquisición de la herencia por varios sucesores y termina con la partición. Conforme pues la doctrina pues puede, el problema se puede sintetizar en cuanto del fenómeno hereditario pues de la siguiente manera. Antes de la muerte del causante, pues el llamado a la herencia, pues tan solo ostenta pues, una esperanza accesoria, ¿verdad? De poder acceder a una parte o a todos los bienes que tenía el causante en vida. El causante ha fallecido tomando como punto de referencia pues la aceptación sucesoria. Antes de aceptar pues se tiene un derecho potestativo, ¿verdad? A ese derecho potestativo se refiere al jus dilationis. Por el contrario, pues una vez aceptada la herencia, se detenta en el derecho de suceder, ¿verdad? Así también efectivamente, pues, la partición tiene, lo que tiene, pues viene a ser un derecho hereditario en abstracto. Cuando se ha efectuado ya la partición, lo que se tiene es ya un derecho hereditario concreto, ¿verdad? Viene a ser concreto porque ya sé, ¿verdad? Ya sé con exactitud qué parte o qué bien de toda esa herencia que tenía el causante, pues me corresponde. Y yo ya tengo un título que me acredita que tengo, que ya soy, tengo la propiedad de ese bien y a través de que se me declara pues heredero a intestato, ¿verdad? Del causante fulano de tal. Cuando ya entonces, teniendo este derecho de hereditario en común, pues en ese sentido, pues la doctrina clásica, pues ha venido entendiendo, pues que una vez que la herencia ha sido adquirida, o sea, después de consumada la adquisición de la herencia, por la aceptación. Es cuando más claramente existe un derecho subjetivo hereditario, que es el que corresponde al heredero sobre la totalidad, ¿verdad? Si fuera pues un heredero único o sobre una cuota ideal. En este caso es de que si concurren pues con otros herederos. Todo esto pues del patrimonio hereditario considerado pues como una unidad, ¿verdad? Considerado como toda la parte de bienes, hablándolo universalmente.
Entonces, en el proceso sucesorio, antes de hacerse la partición de la herencia, prevalece la copropiedad. Esa copropiedad de los bienes de los herederos sobre los bienes de la mortual. Esto viene a indicar el cumplimiento de dos fases. El primero, se debe pues configurar el endoso del causante a favor de los herederos contenidos pues en el auto declaratorio, ¿verdad? En ese auto donde ya se está declarando que fulano de tal pues heredero habens intestato del causante fulano de tal, ¿verdad? Y luego, que sería el segundo caso, segundo supuesto, luego pues de todo ellos a favor del que lo hereda luego de la partición. Ejemplo, si se trata de un bien inmueble, pues al dictarse el auto declaratorio de herederos, se registra la copropiedad en el registro de la propiedad, ¿verdad? Independientemente de donde esté ubicado el inmueble, ¿verdad? Recordemos de que hay dos registros a nivel nacional, ¿verdad? Cito que estos, pues, el registro, pues, tiene otras delegaciones con tal de agilizar los trámites, ¿verdad? Entonces, puede ser de que esté ubicado en el segundo registro de la propiedad o en el registro general de la propiedad en la ciudad capital. Y después de la partición, pues, se inscribe ya la propiedad del heredero que lo recibe. Entonces, por consiguiente, la partición viene a ser o es la causa no de extinción de la comunidad hereditaria, ¿verdad? Mediante la división y adjudicación a los herederos, perdón. Y tomando en cuenta que podría ser legatarios, ¿verdad? Si fuera el caso de que se dio a través de un proceso sucesorio testamentario y se facultaron pues a los legatarios, ¿verdad? Entonces los legatarios tendrán derecho a la parte alícuota que les pudiera corresponder del bien o los bienes que les fue dejado por la voluntad del causante. Entonces, podría ser de los coherederos o legatarios en su caso, y que van a disponer pues del activo de la herencia. Por otro, en otra cuestión, pues la comunidad hereditaria finaliza como toda situación de comunidad por la división de su activo. Entonces, más al tratarse no de la titularidad de varios sobre una sola cosa, sino sobre un patrimonio relicto, y en la liquidación, la disolución pues adquiere caracteres específicos. ¿Cuáles serían esos caracteres específicos? Por ejemplo, podría ser que hay que pagar las deudas del causante, rectificar las participaciones sucesorias efectuadas de los partícipes, si lesionan la legítima o procede la colación, y repartir los bienes remanentes, ¿verdad? Esto pues vía imputación de las colacinables en proporción pues de las cuotas, en proporción de lo que a cada uno le pueda corresponder. Esto pues se puede hacer en una vez o en varias, ¿verdad? La operación pues será siempre de división de herencia. Entonces, la partición, mencionábamos, que se encuentra regulada del artículo 1085 al 1107 de su Código Civil. Entonces, las normas pues que regulan la partición se traducen pues en un conjunto ordenado de operaciones verificadas sobre ciertos supuestos de hecho y de derecho, en el cual pues después de determinarse el activo y el pasivo de la masa hereditaria y de proceder pues a su avalúo, ¿verdad? Cuando decimos se procede a realizar el avalúo, es decir,
que se le va a ponderar, ¿verdad? Se le va a colocar un precio, un monto sobre el valor de la propiedad, si tiene construcción o no lo tiene, si es un terreno que es útil a la agricultura, o que si es un terreno, pues, que está pantanoso o montañoso, que no se le puede sacar ningún provecho. Entonces, dependiendo de las circunstancias que esté el terreno, pues así se le va a dar un precio, ¿verdad? Y entonces, para ello, pues nos tenemos que auxiliar, ¿verdad?, de un valuador autorizado ante DICABI. Y también, pues, posterior a ello, pues se tendría que hacer la liquidación, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la liquidación, nos estamos refiriendo, pues, ya al momento en que tenemos el valor de los inmuebles, pues vamos a hacer la suma del activo menos la suma del pasivo, ¿verdad? Entonces, en el pasivo, pues van a ir, puede ser las facturas de los gastos de funerarios del causante, los gastos de la última enfermedad del causante, todos los gastos de hospitalización y entre otros, ¿verdad? Así también podríamos incorporar el comprobante del pago de edictos, la factura del honorario del notario, ¿verdad? En cuanto a la dirección, a la procuración del proceso sucesorio intestado. Así también podríamos incorporar algún otro gasto que se pueda pagar con la masa hereditaria. Entonces, al momento de restar, ¿verdad?, tanto el activo como el pasivo, pues ya nos va a quedar que cuánto es el monto final de la masa hereditaria. Posteriormente, ya con todo eso, pues entonces enviamos o remitimos el expediente nuevamente al departamento, pues, de herencia, legados y donaciones ubicado ante DICABI en la ciudad de Guatemala, y ahí se va a iniciar, pues, el proceso administrativo para que a través de DICABI, a través de la Contraloría General de Cuentas, a través de las SACs, ya nos den el monto a cancelar en total de impuestos, ¿verdad? Dependiendo, pues, o aplicando la tabla que refiere, pues, la ley de herencias y legados y donaciones, ¿verdad? Entonces, recordemos que esa ley, pues, determina el porcentaje, ¿verdad? Dependiendo si la masa hereditaria es de hasta 50,000 o de 100,000, más 200,000, 300,000, 400,000 o más de 500,000, ¿verdad? Entonces ahí nos da un parámetro de cuánto es el porcentaje a poder pagar según el orden, ¿verdad? Según el orden de los llamados a suceder, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, mencionábamos en la clase anterior que primero están los hijos, ¿verdad? Los hijos, incluidos los hijos adoptivos, si los hubiera, y el cónyuge, ¿verdad? El cónyuge supérstite, y ellos, pues, son los primeros, ¿verdad?, en ser llamados. Así, después van los descendientes, y por último están los parientes en línea colateral, ¿verdad? Entonces, entre más alejado esté el grado de parentesco con el causante, pues más es el impuesto o el porcentaje que se le va a aplicar al momento de realizar el pago de impuesto. Entonces, eso es preliminarmente, ¿verdad?, en cuanto, o como una pequeña introducción en cuanto a lo que es el avalúo, en cuanto a lo que es la liquidación, ¿verdad? De igual manera, pues, en el transcurso de la clase, pues, vamos a abordar el tema en específico. Entonces, continuando con lo que veníamos platicando, y proceder a su avalúo y liquidación, pues se fija el haber de cada partícipe, ¿verdad? Se divide el caudal
partible y se adjudica a cada uno, a cada lote de bienes formados a cada heredero respectivo, provocando pues la transformación de las participaciones abstractas de los coherederos sobre el patrimonio relicto, ¿verdad? Cuando hablamos del patrimonio relicto, pues nos estamos refiriendo a ese derecho hereditario en titularidades pues concretas sobre bienes y derechos determinados. Estamos refiriéndonos en este caso pues al dominio o propiedad pues exclusiva u ordinaria. Entonces, en tal regulación y bajo este nombre, pues el legislador reglamenta el momento pues final del fenómeno como su liquidación, ¿verdad? Entonces, también refiere pues operaciones, todas ellas pues necesarias, dado pues que cuando se produce el llamamiento testamentario a favor de distintos sujetos pues simultáneamente, tiene lugar un llamamiento que por efecto de la acción pues atribuye el dominio respecto de una cuota de los bienes que compongan pues bien el patrimonio hereditario del testador, bien una determinada porción del mismo, siendo pues necesaria la tarea que conduzca a la materialización del objeto del derecho de propiedad individual de cada heredero. Entonces, de este modo, se manifiesta preciso pues el procedimiento de individualización que se denomina partición. La partición consiste en aquel negocio jurídico en virtud pues del cual dos o más personas que han adquirido pues simultáneamente la cualidad de heredero respecto pues de los mismos bienes pues deciden poner fin a la situación de comunidad que se provocó por efecto de la aceptación de tal cualidad, ¿verdad? Esa cualidad de heredero, pues al momento de aceptarla, pues entonces ya adquirimos una parte, según pues la tasación que se haga, entonces tenemos derecho a una parte alícuota. Por efecto pues de tal acuerdo de voluntades, pues tiene lugar la apertura, un procedimiento que culminará tras la práctica pues, de determinadas operaciones, con la materialización del objeto, pues de aquellos derechos que ha adquirido el heredero del patrimonio de su causante. Esto pues como consecuencia de su fallecimiento, salvo que respecto pues, determinados bienes o respecto de todos ellos, pues se acuerde pues instaurar un estado de comunidad entre todos o algunos de los herederos. Entonces, en consecuencia, pues son los herederos los que en la hipótesis general adoptarán el acuerdo en virtud del cual cesará el estado de la comunidad. No obstante, puede ocurrir que frente a la voluntad de alguno o algunos de ellos, pues de hacer concluir tal situación, pues se alce la voluntad de otro u otros comuneros o incluso pues la del propio causante, ¿verdad? Cuando estamos hablando de que incluso la del propio causante, recordemos lo estipulado en el testamento, ¿verdad? Y que pues esto viene a contrariar la división. Entonces, por tal caso, entonces, y teniendo en consideración pues el criterio generalizado en los ordenamientos de base romana, según el cual pues la situación de comunidad pues es un estado indeseable y prácticamente conflictivo, cuya existencia pues depende de la voluntad unánime de los comuneros y que por tanto pues es tendencialmente transitorio, ¿verdad? Previene
el ordenamiento, la acción para pedir la partición de la herencia. De modo que, como consecuencia de esta, pues al juez, quien por su resolución, pues haga cesar la comunidad hereditaria y determine materialmente, pues previa a las operaciones pertinentes, el objeto del derecho o de los derechos que hayan sido adquiridos por cada uno de los herederos como consecuencia de la sucesión mortis causa, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere, pues, la partición de la herencia. En cuanto a la facultad de pedir la partición, pues, con carácter general, pues los coherederos, pues que tengan libre disposición de sus bienes, pueden hacer valer su derecho a no permanecer en la división, en la indivisión, y en consecuencia, pues pueden pedir al resto de los coherederos que se adopte el acuerdo por el cual pues se determine la disolución de la comunidad hereditaria. Para ello, pues vamos a, tenemos el artículo 1088, el cual refiere que todo coheredero que tenga libre disposición de sus bienes puede pedir en cualquier tiempo la partición de la herencia, ¿verdad? Entonces, en cuanto este artículo, pues la partición de la herencia se sustancia mediante un juicio oral de la división de la cosa común, ¿verdad? En lo que fuere aplicable. Y entonces, para ello, pues remitimos a lo que se estipula en los artículos 220, 221 al 224 de su Código Procesal Civil y Mercantil. Asimismo, también pues tenemos que consultar los artículos del 512 al 515 del mismo cuerpo legal, ¿verdad? El mismo Código Civil. Entonces, todo esto, todos estos artículos pues se van a aplicar sin menoscabar pues lo estipulado en el artículo 1102 del Código Civil, ¿verdad? Entonces, lo que refiere el artículo 1102 es de que cuando los herederos son mayores de edad y no hay ausentes o incapaces, podrán partir los bienes como mejor les parezca, sin intervención judicial, ¿verdad? Entonces, estamos refiriéndonos de que si no nos ponemos de acuerdo, pues entonces la partición podría realizarse judicialmente, ¿verdad? Donde un juez va a través de todo el proceso, pues va a calificar cuál es la mejor parte para poder dividir, ¿verdad? Poder dividir y asignar a cada uno lo que le corresponde. En el otro, y en el mejor de los casos, pues es que entre los herederos, o sea, los coherederos, porque si son varios, son copropietarios, ¿verdad? Pero en este caso los estaríamos llamando coherederos, ¿verdad? Porque les asiste un mismo derecho. Entonces, estos coherederos, pues se ponen de acuerdo, ¿verdad? Y de forma voluntaria, ¿verdad? Acuden ante un notario y realizan pues la escritura correspondiente, que es la escritura de partición, ¿verdad? Entonces, si es en el mejor de los casos, ¿verdad? Porque, bueno, sabemos de que a veces pues la persona fallece y en vida, pues de palabra le dice a fulano le toca la casa de tal lugar, ¿verdad? Entonces, de palabra se nos indica, ¿verdad? Cómo él quiere que se repartan sus bienes, ¿verdad? Y si no lo hiciera, pues entonces a ponerse de acuerdo entre las personas que les asiste de derecho para llegar a un acuerdo. Así también tenemos que el código pues exige para que el heredero pueda hacer uso de esta facultad que posea pues plena capacidad de obrar, ¿verdad? Entonces a eso es lo que refiere el artículo 1102, ¿verdad? Entonces resaltemos ahí
de que tenemos para poder realizar o para poder tener esa facultad de obrar o esa capacidad de obrar es de que seamos mayores de edad, que no hay ausentes o incapaces, ¿verdad? Y que podamos partir los bienes como mejor nos parezca, sin intervención judicial. Así también, pues tenemos que por los incapacitados y por los ausentes se debe pedir la autorización, la partición, pues deben pedir la partición sus representantes legítimos, ¿verdad? Y para ello, pues eso se encuentra regulado en el artículo 1089, ¿verdad? Entonces, ese sería el fundamento de que a través de un representante, ¿verdad? Debidamente instaurado para poder representar pues los intereses de esta persona, no lo puede ver por sí mismo, ¿verdad? También tenemos el convenio de permanecer en la división adoptado por los herederos. Ese convenio se resume en la suspensión de la partición. En virtud, pues, del principio de libertad de pactos, habida cuenta, pues, que no existe prohibición expresa respecto que haga el pacto contrario a la ley. Los coherederos, pues, pueden obligarse mediante acuerdo unánime, ¿verdad?, a no instar la resolución de la comunidad, bien durante un tiempo determinado, bien hasta que tenga lugar cierto evento, ¿verdad? O bien mientras que no se cumpla pues determinado evento. Para ello, pues, el fundamento legal de esta suspensión, que no puede suspenderse la partición, es el fundamento del artículo 1086. Solo puede suspenderse una partición en virtud de convenio expreso que los interesados y por un término que no pase de 3 años, ¿verdad? Entonces, tenemos la disolución de la comunidad hereditaria cuando el testador pues haya sometido la institución de heredero a condición. Entonces, en este caso, se plantea cuando el testador pues haya sometido a condición no la facultad de dividir la comunidad hereditaria, sino cuando haya sometido pues la institución de heredero a condición suspensiva, ¿verdad? Entonces, en tal caso, o en tal hipótesis, y dado pues que el instituido bajo condición pues no tiene la posibilidad de hacer uso del jus delationis, ¿verdad? No ha adquirido la cualidad de heredero porque no ha cumplido, puede ser de que no, aún no haya cumplido pues lo que se le ha encomendado, ¿verdad? Pues esté imposibilitado para poder cumplir esa condición. Y por ello, pues no estará en posición de pedir la partición, ¿verdad? Porque mientras no cumpla lo que se le ha encomendado, pues no tiene la calidad de heredero, ¿verdad? Entonces no se le puede otorgar la parte alícuota que le pudiera corresponder. Lo cual no suceda hasta que, habiéndose cumplido la condición, pues se le ofrezca la posibilidad de ejercer la facultad de aceptar o pues de renunciar, o sea, repudiar la herencia y ejercitándola pues de modo positivo, adquiera la cualidad de heredero. El fundamento legal de ello pues es el artículo 1090. Los herederos bajo condición pues no pueden pedir la partición hasta que aquella se cumpla, ¿verdad? Entonces, tenemos que mientras tanto y dure la fase de dependencia de la condición, pues podrán proceder a la división provisional de la herencia aquellos que, habiendo sido llamados puramente, hayan adquirido la cualidad de heredero. Cuando pues opten por el ejercicio de esta facultad y a fin pues de no perjudicar
no perjudicar pues los intereses, en este caso pues para poder disponer de ese bien mientras no se cumpla esa condición. Debe asegurar pues competentemente el derecho de estos para el caso de cumplir la condición. Fundamento de ello pues es el artículo 1091 y 1092. Los coherederos del heredero condicional pueden pedir la partición asegurando competentemente el derecho de aquel para el caso de realizarse la condición y hasta establecerse que esta ha faltado o no puede ya verificar. La partición se tendrá como provisional. La partición se considera provisional en el caso del artículo anterior solo en cuanto a la parte en que consiste el derecho del pretendiente y en cuanto a las cauciones en que se haya asegurado, ¿verdad? Entonces, tenemos que una partición pues, provisional pues no implica más que el reparto del total de los bienes de la herencia entre los herederos, llamados pues puramente bajo la condición resolutoria de que el instituido bajo condición suspensiva pues no llegue a ser heredero. Los coherederos, tras la partición practicada, sí quieren entrar en la posesión de los bienes que le correspondan. Deberán pues constituir aquellas garantías que a juicio de los tribunales pues, sean suficientes. Y si llega a producirse el evento resolutorio, pues restituirán las cosas al estado en que se encontraban pues en momento anterior a la división provisional, ¿verdad? De la herencia, debiéndose pues devolver lo percibido con sus frutos e intereses, pues de tal modo se presumirá que la comunidad hereditaria pues no se ha disuelto nunca, pudiéndose pues llevar a cabo la partición, esta vez pues ya de modo definitivo, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, en este caso, pues la administración de los bienes de la herencia, pues prevista en el artículo 1091, pues resultará sustituida por aquellas garantías que constituirán los herederos a fin de asegurar pues competentemente el derecho del instituido bajo condición. En cuanto a las operaciones patronales, tenemos que una vez adoptado pues el acuerdo de división de la comunidad hereditaria por los coherederos o bien dictada la resolución judicial en cuya virtud pues se decreta la división de la herencia, se inicia la segunda fase del proceso particional, en el cual pues se deberá responder a las siguientes cuestiones, ¿verdad? ¿Qué bienes, derechos, cargas y obligaciones conforman el patrimonio que se deberá partir? ¿Cuál es el activo líquido patrimonial? ¿Verdad? Entonces, cada una de estas cuestiones pues responden las denominadas operaciones de inventario, la tasación o avalúo y la liquidación. Debe tener presente que cabe que todas estas operaciones pues se realicen extrajudicialmente, en cuyo caso pues serán llevadas a cabo, 1, por los herederos, 2, un tercero asignado, bien por el testador o bien por el juez. Si en cualquier momento en el desarrollo de estas operaciones surgiese algún problema que provocase pues la falta de acuerdo entre los coherederos sobre el monto de hacer partición, cualquiera de ellos podrá impugnarlo, ¿verdad? Entonces, en cuanto a la legitimación activa, pues para el inicio de la práctica de estas operaciones, la legitimación activa pues resulta
ampliada respecto a la legitimación para hacer uso de la facultad de división de la comunidad hereditaria. Dado pues que una cosa es ejercitar la acción de división de la herencia y otra bien distinta, pues la acción para pedir la distribución de la herencia, ¿verdad? Entonces, la legitimación activa, pues están legitimados activamente los herederos o sus representantes legales, ¿verdad? Así como los herederos del heredero, ¿verdad? Eso se recuerdan de que son los herederos que heredan por estirpes, ¿verdad? Entonces, es decir, que están heredando en representación de, ¿verdad? Porque como los herederos del heredero, pues que murió tras la disolución de la comunidad y antes del inicio de esta fase. También lo dan pues el cónyuge que sobreviva, cualquiera de los legatarios de parte alícuota del caudal, cualquier acreedor, siempre pues que acredite su derecho. Ahora bien, en cuanto al inventario. En cuanto al inventario, pues tenemos, la razón de esta operación pues radica en la necesidad de conocer con exactitud cuál es el conjunto de bienes y derechos que componen el patrimonio hereditario, que tras la práctica de las operaciones pues era objeto de partición. Entonces, para la elaboración del inventario, pues deberán ser citados los herederos o sus representantes, el cónyuge sobreviviente, los legatarios de la parte alícuota y los acreedores, pues que hubiesen instado el inicio de la práctica de las operaciones, a fin de que en determinado lugar, día y hora, pues se proceda a su formación, debiéndose en él, pues con toda claridad y precisión, los bienes de la herencia según el orden siguiente, ¿verdad? 1, el efectivo o metálico. 2, los efectos públicos. 3, las alhajas. 4, los semovientes. 5, los frutos. 6, los bienes muebles. 7, los bienes inmuebles. Y 8, los derechos y acciones, ¿verdad? Entonces, también deberá pues incluirse en el inventario las rentas y frutos que cada uno de los coherederos pues haya recibido de los bienes hereditarios. Además, tendrán que relacionarse los gastos de partición hechos en interés común, ¿verdad? Entonces, formados los inventarios, todos los interesados reunidos en junta deberán ponerse de acuerdo respecto de la administración del caudal, custodia y conservación, ¿verdad? En tal reunión, pues deberán ponerse de acuerdo también sobre el nombramiento de uno o más contadores que realicen pues las operaciones divisorias del caudal. Entonces, en el inventario se va a redactar, en el inventario, pues vamos a redactar a cuánto, vamos a individualizar, ¿verdad? Cada uno de los bienes que conforman la masa hereditaria, ¿verdad? Esto hablándolo pues activamente. Así también vamos a individualizar, si fueran bienes, ¿verdad? Le vamos a colocar el bien ubicado en tal lugar, la dirección, ¿verdad? El cual tiene matrícula fiscal, número tal, y que se encuentra pues inscrita en la finca, folio y libro de tal, ¿verdad? Y que según avalúo pues asciende a o tiene un valor de, ¿verdad? Estamos hablando de que si fuera una casa, dependiendo del lugar de donde se encuentre ubicada, pues el valuador en su momento pues, le estimó un precio
de 30,000 quetzales, ¿verdad? Porque era una construcción sencilla, era de madera, tenía algunas otras desperfectos que no ameritaban pues colocarle un valor alto, ¿verdad? Toda vez de que el terreno pues no contaba con tanta plusvalía. Entonces, individualizamos el bien, le colocamos el valor, ¿verdad? Y recordemos que en esta acta de inventario, pues aquí podemos colocar números, ¿verdad? Entonces, hacemos recordemos que las actas pues llevan el lugar, la fecha y hora de inicio, ¿verdad? Y la hora de finalización. Entonces, hacemos constar ahí todo, tanto en letras como en números, a cuánto asciende el activo, en cuánto asciende el pasivo. En el pasivo, pues vamos a individualizar, ¿verdad? A través, por medio o fundamentar cada gasto que se hizo a través de su factura correspondiente. Tenemos que individualizar dicha factura y adjuntarla al expediente, ¿verdad? Porque al momento en que se remita ese expediente a la ciudad capital, pues allá van a verificar, ¿verdad? Que todo, pues esos impuestos, pues ya se hayan cancelado o bien que las facturas, pues sean legales, ¿verdad? Entonces, de que no estemos con intención, pues, de evadir el fisco, ¿verdad? Entonces, allá realizan, pues, el estudio del expediente y en determinado momento, pues, es algo tardado el proceso al llegar a esa fase administrativa, pues estamos hablando, pues, en tiempo aproximadamente de 4 o 5 meses, ¿verdad? Para que tengamos respuesta de cuánto es el monto a cancelar, ¿verdad? En impuesto, contemplando, pues, cuánto es el impuesto a pagar, sumado a ello, pues, si hubiera una multa, tomando en cuenta, pues, el porcentaje según el grado de parentesco que se tenga con el causante, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces, nos dan el monto, cancelamos, se puede hacer a través de Claraguate. Hay una opción ahí en formularios específicos, si no estoy mal, ahí dice cancelar herencias, legados y donaciones, ¿verdad? Entonces, eso se refiere al impuesto que debemos de cancelar, pues según el caso concreto que tengamos. Llenamos el formulario, pues nos van a pedir datos específicos de todo el proceso que llevamos. Cancelamos el impuesto, incorporamos ese comprobante a través de un memorial, ¿verdad? Para que continúe o se le dé el trámite que corresponde, ¿verdad? Al proceso. Al momento de que estaríamos hablando, sin exagerar, pues de unos 2 meses después de haber cancelado el impuesto, para que tengamos la resolución de parte de DICABI, ¿verdad? En donde ellos individualizan, ¿verdad? Esa resolución individualizan todo el proceso que se hizo, ¿verdad? Cuándo fue a la Contraloría, cuándo regresó a la SAT, cuándo se pagó el impuesto, bajo qué formulario se hizo dicho pago. Así también, pues entonces ya individualizan ellos en una tabla el número de finca, folio y libro, la ubicación, el monto de impuesto y el pago que se hizo. Entonces, con eso, pues entonces ya estamos aptos para pasar a la siguiente fase, que sería la etapa de registro, y ya casi por terminar nuestro proceso, ¿verdad? Entonces, seguido de ello, pues entonces ya nosotros ya empezamos a extender el testimonio, ¿verdad? El testimonio para poderlo remitir al registro de la propiedad correspondiente y se realice pues ya la anotación o la inscripción de los bienes pues a favor de los coherederos.
Así también el avalúo o tasación. Bueno, mediante esta operación, pues los contadores, con el auxilio de los peritos, procederán a la atribución de un valor a cada uno de los bienes y derechos relacionados en el inventario, constituyendo pues esta una tarea pues de gran trascendencia, dado que hace posible pues efectivamente la partición al reducir a un denominador común bienes de entidad y naturaleza heterogénea. Tal valor pues deberá corresponder con aquel que tengan las cosas en el momento de llevar a cabo la operación de tasación, teniéndose en consideración pues el más próximo al del mercado de los mismos a tiempo de efectuar la operación. Bueno, cuando dice con el auxilio de los peritos, ¿verdad? Entonces el único o el profesional autorizado para realizar pues este avalúo o esa tasación es un valuador debidamente autorizado por DICAL, ¿verdad? ¿Qué va a realizar él al momento de realizar este procedimiento? Recordemos que cuando iniciamos el proceso sucesorio, estamos hablando de un proceso sucesorio intestado, pues entonces está el acta de requerimiento, ¿verdad? El requirente o los requirentes pues manifiestan todos los hechos, ¿verdad? Del cuando falleció el causante y la acreditación, ¿verdad? El documento que conste tal situación. En este caso, pues estamos hablando de una certificación de defunción. Ellos están manifestando también el grado de parentesco que les une con el causante y acreditan a través de la certificación de nacimiento, a través de la certificación de matrimonio, ¿verdad? Entonces, también pues solicitan de que se haga la publicación de los edictos y se realice pues el avalúo correspondiente para posteriormente realizar el inventario de los mismos, ¿verdad? Entonces, es ahí donde puede ser antes o durante el proceso se inicie pues, la evaluación de los inmuebles. Entonces, no es lo mismo, pues el profesional va a realizar un informe, ¿verdad? Un informe técnico que va a remitir al DICAI para su aprobación, ¿verdad? Y que si están de acuerdo, pues según los asesores, si a criterio de ellos, pues está acorde el monto del valor del inmueble según la ubicación del mismo, ¿verdad? Entonces, ellos tienen una tabla, ¿verdad? Y según pues los metros, según las cuestiones negativas que tenga el inmueble, se le va dando un valor, ¿verdad? Entonces, ellos realizan su estudio, ¿verdad? Su estudio técnico y pues no es lo mismo evaluar una casa que está hecha de madera, que no tiene servicios sanitarios, sino que una letrina. No es lo mismo pues evaluar una casa de 3 niveles con todos sus servicios. No es lo mismo evaluar un terreno pues que únicamente tiene árboles que no son frutales y no es lo mismo pues evaluar pues un local comercial, ¿verdad? Una gasolinera o una farmacia, entre otros, ¿verdad? Entonces, cada bien, dependiendo la ubicación del mismo, pues, y tanto las cuestiones positivas y negativas que tenga, pues sí se le va a asignar el valor, ¿verdad? Y también el evaluador, pues, tendrá que hacer su sondeo el valor de los terrenos alrededor del terreno que se encuentra evaluando. Entonces, teniendo ello, pues ya se
se realiza pues el procedimiento, el DICABI pues ya da la aprobación de que se aprueba pues el avalúo y de la finca, folio y libro tal, la cual pues terrenos de construcción podría ser valorado en tanto. Si tuviera construcción, pues ellos le colocan valor del terreno tanto, valor de construcción tanto, lo cual el valor total asciende a tanto, ¿verdad? Entonces, todo ello pues nos va a servir al momento ya a nosotros para continuar el proceso. Esa aprobación pues ya la incorporamos nosotros a nuestro expediente y continuamos con nuestro proceso. ¿Qué sigue? Pues vendríamos, ya tenemos, supongamos que ya realizamos junta de herederos, ya tenemos todos nuestros requisitos, faltaba únicamente la aprobación del avalúo, ya tenemos, rehacemos nuestra acta de inventario y ya damos audiencia a la PGN, ¿verdad? La Procuraduría General de la Nación, para que nos dé el dictamen vinculante, ¿verdad? Para poder, en el cual pues ellos no tienen ningún impedimento en que sea declarado heredero o incestato fulano de tal, ¿verdad? Teniendo ese dictamen, pues ya remitimos a través de un memorial debidamente foliado a DICABI, ¿verdad? Para iniciar ya el proceso de liquidación, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando de la liquidación, esta viene a ser una operación cuya existencia pues depende de cuál sea el concepto que se tenga de la partición. Es decir, si aquello debe entregarse tras este proceso a los coherederos, el conjunto de bienes y derechos en proporción a sus cuotas en el haber hereditario, después de haber sido detraídas las cargas de la herencia, ¿verdad? O bien, si la operación de concreción en que la partición consiste, pues tiende a la determinación de qué cantidad de bienes y derechos y de deudas y cargas pues corresponden a cada coheredero en proporción a su cuota del haber partible. Entonces, acá tenemos, si se adopta pues la primera opción, mediante esta operación poder procederse a la determinación pues de un activo neto que sea susceptible de distribución. En consecuencia, pues después de conocer qué bienes conforman la comunidad hereditaria y cuál es su valor respectivo, pues se van a detraer de tal valor tanto lo positivo, que son las deudas, cargas, y cuál es su valor respectivo, ¿verdad? Entonces, esas deudas y cargas, pues de las cuales deba responder el patrimonio hereditario, así como los gastos de partición, pues hechos en interés común de todos los coherederos. Tras operación, pues se conocerá cuál es el valor líquido partido que deberá ser distribuido entre los coherederos en fin de su cuota en la comunidad, ¿verdad? Esa comunidad que los une por ser coherederos. Mientras que de procederse en el segundo modo, pues se prescindirá de esta operación, puesto que cada coheredero pues recibirá proporcionalmente tanto bienes y derechos como deudas y cargas le corresponden pues en función de su porción como comunero, llevando pues a cabo uno de los coherederos tras la adjudicación pues su operación particular de liquidación, o de otro modo pues estando obligados los herederos a responder por entero del pago de todas las deudas hereditarias, o bien en el caso pues de la aceptación de la herencia a beneficio del inventario, hasta donde alcance el valor de su porción hereditaria. Cada uno de los herederos recibirá la porción activo patrimonial que le corresponda, sin
la previa pues detracción de las deudas hereditarias que proporcionalmente pues, deban ser de su cargo satisfacer. Así, cuando con posterioridad pues algún acreedor hereditario pues le exija el pago de cierta deuda, del caudal deberá satisfacerla por entero, pudiendo pues actuar luego pues en vía de regreso con los herederos, ¿verdad? De haber pagado pues más de lo que le correspondía de su porción en la comunidad hereditaria, ¿verdad? Entonces, si nosotros pues vamos a cancelar alguna deuda que era que le correspondía pues cancelarla a todos los coherederos, ¿verdad? Pues tenemos derecho a poder pedir esa retribución hacia los demás, ¿verdad? La primera de las opciones ofrece resultados evidentemente más prácticos, evitando pues los problemas que se derivan de la segunda posición, ¿verdad? Algo que tenemos que tomar en cuenta dentro de la liquidación y que me viene a mente ponerles como ejemplo, podría ser de que durante todo el proceso pues hubieron algunos hijos, el causante pues tenía, estaba la esposa y 4 hijos más, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de 5 personas. Más sin embargo, pues los hijos renuncian a ese derecho que les pueda asistir y le dejan todos los bienes que a ellos les corresponden, parte de esa herencia, pero se lo dejan en este caso a la mamá, ¿verdad? Entonces, la señora vendría a ser heredera universal, ¿verdad? Entonces, tomando en cuenta esa renuncia que se dio durante todo el seguimiento que se le ha dado al proceso, al momento de llegar a la liquidación, tomen en cuenta y al momento pues de asesorarle a su cliente, de decirle de que también va a cancelar pues un impuesto por la donación, ¿verdad? Porque al momento en que los hijos renunciaron, pues se le donó, ¿verdad? Se le donó esos derechos hereditarios a la mamá. Entonces, hay que pagar un impuesto sobre ello. Entonces, vamos a pagar no solo el impuesto sobre los bienes que a ella le pudieron corresponder, y también va a pagar ese impuesto de la donación que los hijos le hicieron a través de la renuncia de los mismos. Entonces, pues ahí ya se acrecenta pues un poquito más el pago de impuestos, ¿verdad? Ahora bien, la partición propiamente dicha. Bueno, acá tenemos que esta es la última fase del procedimiento patricional y la que posee pues una mayor trascendencia, dado que en ella pues se produce la materialización del derecho que a cada coheredero pues le correspondía en la comunidad hereditaria. Hasta este momento, pues el heredero de cada comunidad pues ha estado representado de modo ideal, por medio pues de la cuota, de la idea pues de cuota, la cual es como indica pues el autor Vallet, un nomen juris, ¿verdad? Esto referido pues a una impresión intelectual de la relación de la cotitularidad de un objeto común o de un conjunto pues de objetos comunes expresada pues, cuantitativamente en fracciones. Es la medida o módulo de participación de cada porcionero en la comunidad. De forma pues que el objeto del derecho de cada comunero pues ha estado conformado hasta este momento final un valor, el cual pues va a resultará pues materializado o mejor pues pasará a estar representado por bienes o derechos cuyo valor pues coincidirá con el representado por la deuda como medida del mismo.
Entonces, vamos a encontrar de este lado de la partición, pues la naturaleza jurídica, ¿verdad? Y entonces la cuestión referida a la naturaleza jurídica de la partición, pues ha sido largamente discutida por los autores, pudiéndose pues distinguir las siguientes posturas. Vamos a encontrar dentro de la naturaleza jurídica la postura romanista. Aquí estipula que la partición pues posee naturaleza translativa o constitutiva y entraña en sí pues un acto de enajenación. En el derecho romano, la comunidad hereditaria pues recaía por cuotas ideales sobre cada uno de los objetos que conformaban pues la herencia, existiendo pues tantas comunidades como bienes existían en la herencia. De modo que cuando se procedía a la partición, pues se producía un intercambio entre los coherederos de sus partes indivisas, permutándose entre ellos pues sus respectivos derechos sobre cada uno de los bienes o derechos hereditarios. De modo que al final pues de todas estas operaciones, pues cada heredero era propietario exclusivo de aquellos bienes equivalentes al valor de su cuota. Por tanto, pues cada heredero adjudicatario recibía sus bienes hereditarios en virtud de dos títulos. Uno, el del heredero respecto de la cuota parte que desde el momento de la apertura ostentaba sobre todos los bienes hereditarios. Y dos, el del causaviente de los demás coherederos respecto de los restantes participaciones indivisas sobre los bienes que se le adjudicaban. Entonces, en conclusión, podemos decir que esta postura romanista, pues a través del derecho romano, pues consideró que por efecto de la partición, pues cada heredero recibía de los demás la parte que a estos correspondiese en el lote de bienes que se le habían atribuido, realizándose pues así una serie de permutas o cesiones recíprocas de partes indivisas sobre cada bien hereditario. En consecuencia, pues cada heredero se considera causaviente de los demás herederos por las restantes partes indivisas correspondientes a estos. De aquí pues que la partición tenga un efecto traslativo de la propiedad de los bienes adjudicados pues en cada heredero. Tenemos la postura francesa. En cuanto a la naturaleza jurídica pues, de la partición, en esta corriente o esta postura francesa, pues la partición pues tiene carácter declarativo y retroactivo. Se entiende pues por esta doctrina que cada coheredero pues ha sido propietario único de los bienes que le han sido pues finalmente adjudicados desde el día de la apertura de la sucesión y que por tanto pues recibe los bienes en virtud del título de heredero y directamente del causante. En consecuencia, los actos de disposición realizados por cada comunero durante la división durante la indivisión pues están pendientes del hecho de que en la partición pues les sean adjudicados los bienes de los que dispuso, ¿verdad? Entonces, ya hablando en derecho comparado, pues el Código Civil francés pues tiene un efecto declarativo de la partición, ordenando pues que cada coheredero reputa haber sucedido solo e inmediatamente en todos los bienes comprendidos en su lote y no haber tenido pues jamás la propiedad de los otros bienes de la sucesión. Esta disposición pues ha sido después reproducida pues en otros códigos civiles, lo cierto es que aún dentro de esta concepción pues la partición
han sido diversas las formas por las que se le ha tratado de explicar, ¿verdad? Explicar ese carácter retroactivo que hace pues derivar la transmisión de la propiedad de los bienes del momento mismo de la sucesión. Tenemos la tercera corriente, que es la partición, pues tiene una naturaleza determinada o especificativa. Entonces, acá la partición pues disuelve el estado de comunidad, reemplazándolo por otro, ¿verdad? De absoluta precisión. Esto, pues, ejercicio de derecho, que siendo ya individual y privativo, pues, de cada heredero, no ha de necesitar para su efectividad el concurso de las voluntades de todos. Por consiguiente, el derecho indiviso pues no puede asimilarse ni comprarse al que reconoce y atribuye al heredero adjudicatario. El primero se caracteriza por imprecisión. El segundo se distingue por su determinación. Entonces, las consecuencias que pueden extraerse en esta tesis, pues viene a ser, o en esa línea, ¿verdad?, de información, es que, por un lado, el heredero, pues, adquiere por dos títulos distintos, como heredero, la parte alícuota que le pertenecía desde el primer momento en los bienes que se le adjudiquen. Y como causa bien, pues de los demás herederos, las partes que de estos pues reciba en permuta para completar su lote. Por otro lado, pues los actos dispositivos realizados durante el periodo de indivisión de la herencia por uno de los copartícipes, pues son perfectamente válidos y eficaces desde el comienzo sin limitación alguna. Por lo tanto, pues los derechos reales constituidos por un heredero sobre participación indivisa en un inmueble del caudal, pues se sustituirán y surtirán pues sus efectos, sea cual fuere, en definitiva, el adjudicatario de dicho inmueble, ¿verdad? Entonces, en esta línea de interpretación podemos esa posición pues interpretativa que se entiende pues correcta, que si bien pues la partición hace algo más que declarar el contenido concreto del derecho del heredero, pues no modifica o cambia un derecho limitado, ¿verdad? Entonces, impreciso por otro, sino que transforma o modifica pues el objeto del derecho hereditario, ¿verdad? Entonces, por cuestión de tiempo, pues vamos el tema hasta en esta tercera postura, y en la siguiente clase pues vamos a seguir abordando el tema del carácter de la partición, pues ya en medio. Las preguntas del tema del día de hoy son: ¿qué es una partición de bienes hereditarios? 2, ¿cuál es el plazo máximo para soportar suspensión de indivisión? 3, ¿cuándo una partición hereditaria se considera provisional? 4, indique las clases de partición de bienes hereditarios. Y 5, ¿quiénes pueden pedir la partición hereditaria? Agradezco la atención prestada, compañeros, que tengan un excelente día.